Bueno, vamos a tomar la primera parte del siglo XX, ¿sí? Los 4 acontecimientos principales que son Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa o Revolución Bolchevique, la aparición de la gigantesca URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la Segunda Guerra Mundial. Los 4 acontecimientos pusieron el mundo pata para arriba, porque esa fue la verdad. De hecho, grandes cosas que se hicieron a raíz de estos acontecimientos en el mundo, en distintos países que fueron afectados por estos hechos, todavía hoy perduran, y gracias a muchas de estas decisiones es que hoy el mundo está globalizado, ¿sí? Primer hecho, la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Esta guerra fue la guerra cuerpo a cuerpo, fue una guerra cruenta, sangrienta, muy sangrienta, entre 2 bandos. En Europa en ese momento había un imperio que se llamaba Imperio Austrohúngaro, lo que hoy es Austria y parte de Hungría, que tenían grandes ideas colonialistas. Ellos querían avanzar y quedarse con territorio vecino, y esta situación ya se tenía que acabar. Los estados se estaban organizando, como ustedes lo saben porque lo han estudiado en los modelos de estado, en formar sus fronteras, en formar su propio gobierno, y ya esto de expandirse y colonizar y ganar territorio ajeno ya se tenía que acabar. Entonces se desata la Primera Guerra Mundial con 2 bandos muy concretos. El Imperio Austrohúngaro, que había perdido a su futuro heredero al trono, que era el emperador, el futuro emperador, el archiduque Francisco José, y por el otro lado el bando de los aliados, que eran Estados Unidos, Rusia, Italia, Gran Bretaña y Francia. Los principales, ¿no es cierto? El centro de la guerra fue Europa, no fue todo el mundo. Se llamó Guerra Mundial por los acontecimientos, porque el resultado de la guerra se expande a todo el mundo y trae consecuencias mundiales. Pero el centro de la Primera Guerra Mundial fue Europa, norte de África y el oeste de Asia. El asesinato de este archiduque fue el motivo que desata la guerra. La guerra fue una guerra cruel, muy sangrienta, no había armas como las armas de ahora, se mandaban a los ejércitos y chocaban de frente, las bombas no tenían el alcance que tienen las bombas de hoy, eran tiradas por tanques o por aviones, pero el efecto era local, ¿sí? La Primera Guerra Mundial, acaba con el Imperio Austrohúngaro, por supuesto el triunfo de los aliados, y en el medio de la Primera Guerra Mundial hay un conflicto con Rusia. Rusia se tiene que retirar de la Primera Guerra Mundial y ahí es donde ingresa Estados Unidos. Y vamos al segundo acontecimiento, que es la Revolución Rusa. 1917, un grupo de operarios y universitarios, chicos jóvenes, estaban cansados del sistema de los zares, la dinastía Romanov, que era la que gobernaba Rusia en ese momento. Era un imperio tan gigantesco que no podían manejarlo, se les iba de las manos el manejo del imperio, la gente vivía en una pobreza absoluta, con un autoritarismo. Entonces había que acabarlo a esta dinastía, y estos operarios que les contaba y estos estudiantes se manifiestan en contra, empiezan a esconderse para empezar a ver cómo podían derrocar al régimen zarista, y lo logran en 1917 con la Revolución Bolchevique o Revolución Rusa. Esta revolución asesinan a la familia Romanov. Nicolás y Alejandra eran los zares en ese momento. Quizás ustedes cuando fueron chicos vieron la película Anastasia. Bueno, Anastasia es la hija más pequeña de los Romanov. Vale la pena verla, la película, aunque es una película de animación, de caricaturas, es muy buena porque cuenta la historia de Anastasia. En realidad no se sabe bien si alguno de los hijos de los Romanov se salvan de esta matanza que hicieron. Se cree que Anastasia sí sobrevivió, la ayuda una empleada del palacio a escapar cuando era una nena muy pequeñita, y ella es la que cuenta la historia. De todos modos, la historia de los Romanov acaba acá, con la Revolución Rusa. Y la Revolución Rusa da lugar al próximo acontecimiento, que este grupo de chicos y operarios nacionalistas que empiezan a fundar la idea del socialismo en el mundo,
dan lugar a que en Rusia el poder socialista, el partido, organice la URSS. 1922 se organiza el Gran Territorio Unido, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, 15 repúblicas con unos nombres rarísimos como Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Georgia, Armenia, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Moldavia, etc. Son 15. Las toma todas bajo el mismo poder Rusia y organiza un país bajo un partido, el Partido Socialista, y fue, porque ya hoy está disuelto esa gran república, el país más grande del mundo. De hecho, uno de ellos, que es Rusia, uno de estos países componentes de la URSS, sigue siendo el país más grande del mundo, que es Rusia. Rusia tiene un modelo socialista con un partido que la domina, donde se pierde la propiedad privada, la propiedad es estatal. El Soviet, que era el gobierno supremo de la Unión de Repúblicas, es el que gobierna, el que domina, el que discrimina el trabajo por regiones, obliga a que algunas regiones sean agrícolas, otras sean ganaderas, otras sean mineras, otras sean industriales. Y la cuestión que esa revolución rusa del 17, que había querido acabar con la pobreza, la URSS no lo logra. Sigue habiendo mucha disconformidad. Ustedes imagínense 15 repúblicas metidas dentro de una sola. Había distintos idiomas, distintas religiones, distintas costumbres. Al ser un país tan grande, el clima y el relieve también generan muchas diferencias, muchas posibilidades. Entonces el pueblo sigue disconforme. Y la URSS, después de muchos sucesos, en 1989 se va a disolver. Pero esto lo vamos a dejar